de Hugo, tal vez, no estoy seguro, o del Apocalipsis. Está muy bueno. Me gustó mucho el esquema que les entregaron acá, el primero, del cual también yo tengo mi propia versión, digamos, es lo mismo, pero con otra presentación. Esta que está acá en la segunda diapositiva. Esas líneas de tiempo son fundamentales, nos permiten bastante, por no decir completamente, tener una panorámica completa de lo que estamos hablando. A ustedes les van a hablar de rapto o de arrebatamiento, o de la tribulación, o de la gran tribulación, que no es lo mismo. Ya vamos a ver por qué. Una está encerrada dentro de la otra. O el milenio, o el trono blanco. Y de pronto uno dice, ¿dónde está ocurriendo eso? ¿En qué parte de la línea de tiempo pasan las cosas? Incluso, yo no sé si ustedes se manejan bien con la línea de tiempo. O sea, uno dice Jesucristo, ¿cierto? Cuando vino al mundo, decimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Cuando uno dice 500 antes de Cristo, son 5 siglos antes de Cristo, ¿cierto? Todos lo tienen bien claro. Perdonen que se lo pregunte, pero hay gente que no lo tiene claro. Podría ser el caso de alguno de ustedes. Voy a hacer una primera introducción. Ahí les puse un índice para que ustedes ya visualicen. Me gustan mucho estas panorámicas, como entender rápidamente todo lo que vamos a ver. Primero, 7 razones por qué tú tienes que estudiar profecía bíblica. Ahí sí está mejor el micrófono. Excelente. Vamos a ver 3 de las 7 señales. Yo por lo menos voy a ponerles 3 señales. Ahí están indicadas. Una, el regreso del pueblo judío, ¿cierto?, a su tierra. La segunda señal, Jerusalén, suelos ceros. Y tercera señal, la Unión Europea. Y también ¿cierto?, el caso de Europa, que está unificándose cada vez más. ¿Qué tiene que ver eso con el Imperio Romano, que ya ha desaparecido hace ya, ¿cuánto? 1500 años aproximadamente, ¿cierto? O sea, aproximadamente desapareció el Imperio Romano como lo conocíamos en aquel entonces. A ver, estimado público, ¿con qué entusiasmo vienen ustedes a ver este seminario? Los veo muy serios, así que por eso quiero saber si están entusiasmados, ¿sí? Es una formalidad entusiasta. Ya. Bueno, vamos a exponer muy rápidamente las 7 razones por qué tú tienes que estudiar profecía bíblica. Esto no es un punto menor, dado que algunas personas no estudian profecía bíblica dentro de la iglesia, porque lo encuentran un tema complejo, árido, difícil, extraño. Tiene muchas palabras que no las comprenden, o un lenguaje, ¿cierto? El lenguaje profético es cosa de leer Apocalipsis y ya empezamos a dudar si en el primer capítulo entendí algo, ¿cierto? Y así nos pasa a muchos. O quizás a todos cuando recién empezamos a leer la Biblia realmente. Bueno, nuestra primera razón. Debemos interesarnos en el estudio de los propósitos de Dios. Dios tiene un propósito con la profecía. Tú debes interesarte en eso, en saber qué es lo que Dios quiere para ti. ¿Para qué? Para adquirir un mayor conocimiento, ¿cierto?, de tu época, donde tú estás viviendo hoy, el hoy y también el mañana. En el Antiguo Testamento Dios nos dice que es algo bueno hacerse preguntas acerca del futuro. Isaías 45, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. O sea, al Señor le gusta, ¿cierto?, que le hagan preguntas. Pregúntame por las cosas, ¿cierto?, del futuro. La gente de hoy, la gente que no es cristiana, en general, ¿qué andan leyendo? Nostradamus. Sí, lo compran en un kiosco, en San Diego, por ahí en una librería, libros usados, qué sé yo. Compran libritos de Nostradamus. O lo leen en internet y con eso creen ya que saben el futuro. ¿Cierto? Todo el mundo anda inquiriendo, anda curioso con esto. Porque la gente quiere saber lo que va a pasar. ¿Ustedes se han preguntado realmente si la Biblia les puede dar la respuesta de lo que va a ocurrir? ¿Sí? ¿Lo creen realmente?
¿Tienen expectativas altas de que así es? ¿De que Dios habla con la verdad? Sí. Segunda razón, Cristo mismo nos estimula a leer y a estudiar la profecía. En el Nuevo Testamento, claramente, se nos reitera que es el propósito de Dios saber más sobre lo por venir. Dice Apocalipsis 1:1, mire, empezando el libro de Apocalipsis, dice, si leemos más abajo, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y más abajo dice, en el 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Claro, el tiempo está cerca. La iglesia primitiva pensó que iba a ocurrir prácticamente mientras ellos vivieran, ¿sí? Ellos pensaban que el Señor se lo iba a llevar a ellos, con Pedro y Juan y todos los apóstoles incluidos, ¿entiendes? Pero el tiempo de Dios no es mucho tiempo. Dios calcula diferente. Ese tiempo está cerca. Vamos a ver que todo lo que vamos a hablar hoy nos indica que sí. Sí. No sabemos si 1 año, 2 años, puede ser 20 años, pero ¿qué son 20 años para nosotros? No es nada. Pasan volando eso. Es probable que nosotros estemos vivos cuando las cosas ocurran. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que estamos expectantes todos? ¿Qué están esperando ustedes? La venida del Señor. Eso, la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Que se conoce como la parucía. La parucía significa segunda venida de Jesús. Para el pueblo de Israel, el pueblo judío, para ellos es la primera. Para nosotros es la segunda. La tercera razón, debemos estudiar profecía porque el futuro es profecía. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Dice después, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es una frase bien decidora. El 25% de las Biblias consisten en profecías futuras. El 25% significa la cuarta parte. Estamos obligados a estudiar el futuro. O sea, como sea, ustedes abren la Biblia y siempre se encuentran con palabra profética. Siempre. La palabra profética es una parte inseparable de las Sagradas Escrituras. La Biblia definitivamente es el único libro profético, ¿sí? Ahí hay un pasaje en Isaías que no lo vamos a leer porque son muchos, ¿no? Fíjense que abajo, importante, no basta creer la palabra profética solo con tu mente. Es necesario que lo creas también con el corazón, ¿ya? Cuarta razón, por las evidencias que se han manifestado a lo largo de los siglos y aún en estos tiempos, debemos estudiar la Biblia. Debemos estudiar la Biblia desde una perspectiva profética. Desde el principio, dice acá del Nuevo Testamento, ya no están hablando de profecía. Bien, Mateo capítulo 1 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿cierto? Profecía del Antiguo Testamento reflejada en el Nuevo. La quinta razón, el libro de Daniel, que es un libro precioso, ¿ya? Es un libro maravilloso. Léanlo, es fundamental para el conocimiento de la profecía bíblica, leer Daniel. ¿Quieren leer Apocalipsis? Lean Daniel. Lean Daniel. No pueden entender Apocalipsis si no leen Daniel. Entre otros libros que hay que leer, por supuesto. Pero Daniel es fundamental. ¿Salen los sellos? Apocalipsis. ¿Y qué libro es este? Daniel. ¿Ven? Están hablando de lo mismo. Sexta razón. ¿Entiendes tú realmente cuán importante es estudiar el futuro? Por medio del conocimiento de nuestro destino final, podemos estar seguros del lugar donde tú vas a pasar la eternidad. Recuerden que el Hijo de Dios, el cristiano, tiene una perspectiva de futuro. O sea, cuando decimos que Dios tiene un propósito para tu vida, que lo primero que te dijeron cuando te evangelizaron, es también que tú tienes una perspectiva de vida futura también. La vida eterna es algo futuro, ¿no? También nos dicen que es algo presente. Pero estamos trabajando hoy para que esta vida eterna se cumpla en el futuro también. Hoy dices el día para hacer los preparativos necesarios para tu futuro. Hebreos 9:27, vamos más abajo solamente, dice, así también Cristo en el 28 fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Ya?
¿Cómo viene en segunda vez? Sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Está hablando del arrebatamiento. De eso está hablando. Está hablando que Jesucristo va a venir una segunda vez en juicio y no como la primera vez que vino para salvación. Ahora viene como juez. Y la última razón, antes de empezar el tema: ¿disfrutaremos en el futuro de la presencia de nuestro Salvador o sufrirás eterna condenación? Esto es muy importante que tú lo vayas teniendo claro. O sea, mucha gente hace burla de estas cosas y dice que el infierno no existe, que el cielo no existe y que Dios no existe. Pero si nosotros decimos que Dios existe, entonces sí sabemos que tenemos eternidad con Él, porque Dios es eterno. Y también sabemos, para aquellos que no perseveramos en nuestra vida cristiana, que aunque seamos muy buenos cristianos, si en el último día caemos, nos vamos para perdición eterna, no nos vamos para salvación. Así que el trabajo del cristiano es diario, ¿no es cierto? Es día a día, hora a hora. No es galardones que uno adquiere después de años de experiencia, ¿cierto? Bueno, como me presentó Hamilton, yo desde el año 97, ¿cierto?, que recibí al Señor. Pero si yo me quedo pensando que con esos años que llevo de vida cristiana ya me tengo ganado el cielo, no tendría que estar aquí delante de ustedes, ¿no es cierto? No tendría nada que hacer acá. Ya me habría jubilado, como, ¿cierto? Apocalipsis 20, 10, 15, vamos a leer solamente algunas partes. Dice el versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Ven? Ahí está hablando del Hades, más abajo en el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Está hablando de la eterna condenación. ¿Cierto? Apocalipsis habla de eso, del infierno. Bueno, estimado público, vamos a empezar con la primera señal. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna idea antes de haber venido a este seminario de profecía bíblica? Por ejemplo, ¿ha leído el Apocalipsis? ¿O en parte lo ha leído? ¿Pueden levantar la mano? Me gustaría saberlo. ¿En parte o completamente ya lo han leído? Daniel también, ¿cierto? Qué importante leer Daniel. ¿Las demás personas alguna idea de la Biblia desde la perspectiva de profecía? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Los que no la levantaron, si hay alguien que cree que sabe algo, ¿no? O sea, esto es un tema nuevo para ustedes. ¿Sí? Completamente nuevo. ¿Ya? Bueno, el regreso de Israel. Qué compleja ha sido la historia de Israel. Un pueblo que ha pasado arrancando con lo que tiene puesto. Por ahí hay un libro que se llama El judío errante. ¿Lo habrán escuchado alguna vez? ¿Qué frase más decidora? El judío errante. O sea, ¿qué pasa? Eternamente buscando dónde quedarse. Ustedes saben que los judíos, ¿por qué trabajan con joya y oro? Porque se lo pueden llevar rápidamente. No adquieren propiedades, ¿no? O sea, se adquirirán, pero no se confían mucho en eso, ¿me entienden? Buscan cosas que sean rápidas de vender y se mandan a cambiar. Viene una crisis económica en un país, se van. Ellos están acostumbrados a vivir así durante siglos. Ellos viven así. Hoy ya, en siglo XX, siglo XXI, las cosas han ido cambiando, si es lo que vamos a ver hoy día. Ya Israel se está afincando, ¿cierto? Se está estableciendo en algún lugar. ¿Y qué lugar será ese? Israel, ¿no es cierto? El regreso de Israel. Estamos hablando de señales que las profecías bíblicas, que son las del profeta Zacarías, Daniel, Isaías, Jeremías, principalmente, aunque en todos los otros profetas también hay profecía bíblica, están dando señales, ¿cierto? Han hecho profecías que se han ido cumpliendo y algunas que están pendientes. Pero nos dice la pregunta: ¿cuál es la primera y más importante de las señales del fin de los tiempos? El tema se llama el regreso de Israel. Piensen ustedes, Israel perdió su capital, Jerusalén, bueno, y la condición de nación como tal, el año 70 después de Cristo. El año 70 después de Cristo. Jesucristo murió, no estoy seguro, pero debe haber sido como el 33 o el 34 después de Cristo, ¿me entienden más o menos? Para que entiendan que los 36 años después de que Cristo fue crucificado, la ciudad de Jerusalén fue totalmente arrasada hasta los cimientos, no quedó nada, ¿eh? Eso que ustedes ven en las fotos, los que han ido a Jerusalén,
es casi nada lo que fue la ciudad que conoció Jesús, muy poco lo que queda. La mayoría han sido reconstrucciones de civilizaciones posteriores, los turcos otomanos, los omeyas, qué sé yo, los europeos con las cruzadas, ¿cierto? Etcétera. Pero la primera y más importante de las señales del fin de los tiempos es el retorno del pueblo de Israel a su tierra prometida. Durante casi 2000 años el pueblo de Israel nunca volvió a su tierra, ¿saben? Jamás, nunca, ni siquiera les llamaba la atención volver. Eran muy pocos los judíos que vivían en Tierra Santa, muy pocos. La mayoría eran nómades del desierto, que andaban dando vueltas por ahí, ¿cierto?, a los alrededores, y los árabes en general, los palestinos. Los que conservaron las tradiciones fueron los palestinos en esa tierra. Los judíos se fueron porque después de la caída de su ciudad en el año 70 ocurrió algo que se llama la diáspora. Y la diáspora es una dispersión que ocurrió. ¿Por qué se dispersa el pueblo de Israel en ese día? Porque el centro del judaísmo es el templo. Para ellos el templo era lo más importante. Y como el templo fue destruido, no había razón de ser para estar ahí, ¿no? Se empezaron a ir a distintas ciudades, lugares, viajaron por los mares, huyendo, por supuesto, y tratando de salvarse. Hoy en día hablamos del Estado moderno de Israel, ¿cierto? Y del retorno del pueblo judío a Israel. Entonces, ¿cuál es el suceso más profetizado en los pasajes relacionados con los tiempos del fin? El regreso del pueblo judío a la tierra prometida. Y eso está ocurriendo hace, ¿sabe cuánto tiempo? No, mucho más. Mucho más. Hace 130 años. Que no es nada tampoco históricamente. 130 años es nada, es muy poco tiempo. Pero igual es mucho más de lo que ustedes pensaban. A ver, veamos a Jeremías, la profecía de Jeremías 31 al 3. Por palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová Dios de Israel diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. La profecía lo está diciendo, ¿eh? Habrá, dice, vienen días, tiempo futuro, en que Dios los va a hacer volver. No es que ellos van a volver por su propia cuenta, Dios los va a hacer volver, ¿ya? Veamos otro pasaje en Zacarías 10:6. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver. Porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado. Porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. ¿Se ve claro el PowerPoint? ¿Sí? ¿Ven claro? Ya. Yo os llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán. Definitivamente el pueblo de Israel, aún repartido en distintas naciones, no perdieron sus costumbres ni su religión. Siguieron profesando, ¿cierto?, su culto a Jehová. Y de hecho hoy en día ustedes van a Israel y ven ahí en el muro los judíos orando todo el día. Son como los guerreros nuestros acá, están todos los días en oración en el muro. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. ¿Ven? El Señor los va a empezar a recoger de todas las naciones del mundo. ¿Qué es lo que es Israel hoy? Es un campo de batalla. ¿Cómo están las noticias? Todos los días vemos lo que pasa, ¿cierto?, en Medio Oriente. Medio Oriente es el tema central de las noticias casi siempre. Si no hay problema con Egipto, es con los palestinos, o con Irak, o con Irán, ¿cierto? El campo de batalla para todos los grandes conflictos y guerras de los tiempos finales es Israel. ¿Han escuchado lo que es Armagedón? Sí. Armagedón va a ser la batalla final que se va a producir ahí, en Israel. Donde todas las naciones van a juntarse ahí a pelear. ¿Qué
¿Qué dice la Biblia entonces? Que Israel va a experimentar 2 reuniones a nivel mundial en la tierra prometida durante los últimos tiempos. O sea, son 2 reuniones, o sea, 2 retornos que van a ocurrir. Recuerden, el pueblo de Israel estaba en una diáspora y hoy están retornando a lo largo del tiempo, ¿cierto? Desde el siglo XIX, final del siglo XIX, han empezado a retornar muy de a poquito, y ya desde mediados del siglo XX, desde 1948 en adelante, empezaron a emigrar en forma fuerte. Entonces, como la tribulación. Fíjense que ahí dice 7 años. 7 años. Esos 7 años los tienen que dividir en 2 periodos. 3 años y medio iniciales, que se conoce como la tribulación, y los 3 y medio años que siguen después, eso se conoce como la gran tribulación. ¿Ya? Para que hagamos un poco la distinción. Entonces dice acá que van a regresar en incredulidad, ¿cierto? Como preparación para la bendición del milenio. ¿Se fijan en la línea más después que termina todo eso? La tribulación, viene el milenio, viene el juicio de Dios, viene el retorno de Cristo, su segunda venida, y ahí viene el milenio, que es el reino de Cristo, son 1000 años. Ezequiel 22, 17, 22 destaca el regreso en incredulidad espiritual, ¿ya? Como un periodo de disciplina para el pueblo de Israel. Veamos, Ezequiel 22, 17. ¿Qué dice? Versículo 18, hijo de hombre. Acuérdense que Dios le hablaba a Ezequiel como hijo de hombre, ¿ya? Fue el mismo nombre que se dio Jesús a sí mismo, ¿te acuerdas? Hijo de hombre, la casa de Israel se le ha convertido en escoria. Dice el 21, yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. En Isaías 11, no voy a leer toda, yo me voy a ir saltando un poquito. Isaías 11:11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, ¿cierto? ¿Quién es el remanente? Te dirán, ¿todo el pueblo de Israel? No, el remanente. Recuerden que el Señor siempre toma de su pueblo un pueblo que es fiel, que es obediente, que lo busca, que lo ama, que le cree, ¿me entienden? Que se arrepiente. Esos se apartan, son el remanente, como lo que queda, y el resto no vuelve. ¿Sí? Así que a veces uno piensa que el judío, por ser judío, tiene la salvación o que va a volver a Israel. No necesariamente. ¿Sí? La Biblia dice que el que es judío realmente no es que es circuncidado físicamente, sino que es circuncidado en el espíritu. La circuncisión espiritual, que es por dentro, no por fuera. ¿Ya? Isaías 11 dice que habla de las 2 reuniones de Israel. Dice el 12, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. O sea, de todo el mundo el Señor va a traer de vuelta, ¿cierto?, a su pueblo. La primera reunión será pretribulacional. ¿Se acuerdan que vimos el rapto y después la tribulación, que son 7 años? Dice, antes que empiecen esos 7 años, el Señor, ¿cierto?, va a reunir en forma internacional, una reunión internacional. O sea, de todas las partes del mundo, principalmente están llegando muchos judíos de la ex Unión Soviética. Muchos judíos de la ex Unión Soviética. Así como la segunda reunión será en el punto culminante de la tribulación. ¿Ya? Miren, yo les puse ahí un pequeño un recuadro, ¿cierto? No sé si alcanzarán a leerlo. Yo me esfuerzo bastante para que esto se vea. Le pongo fondo negro, letras blancas. No sé si lo leen realmente. Los de atrás quizás con una cierta dificultad. Dice primera reunión de Israel arriba, y al otro lado dice segunda reunión. Dice que la primera reunión es la reunión presente, ¿cierto?, que es en incredulidad, y la otra es la reunión permanente, que es cuando el pueblo de Israel ya será salvo. ¿Qué dice? Vienen del mundo entero, de todas partes. Después dice regreso a parte de la tierra. Fíjense, leamos primero la primera columna para que lo entendamos. La reunión presente dice, la primera columna, vienen del mundo entero. Viene regreso a parte de la tierra. Después dice regreso en incredulidad, restaurados solo a la tierra, obra de los hombres, es una obra secular, y prepara el escenario para la tribulación, o sea, en disciplina, la ira de Dios. La segunda columna dice reunión permanente, dice también es del mundo entero, es regreso ahora a toda la tierra, ya no parte, sino que a toda la tierra, es regreso en fe, ya no en incredulidad,
Después dice restaurados a la tierra y al Señor, no solo a la tierra, sino que a la tierra y al Señor, y es una obra de Dios espiritual. Y finalmente prepara el escenario para el milenio, o sea, para el reino milenial, para el reino de Jesucristo, cuando Cristo vuelve como Rey y Señor, ¿ya? La Biblia predice que la reunión inicial que estamos hablando se producirá por fases o etapas. O sea que el pueblo de Israel no va a llegar así los millones de una vez, sino que van llegando por oleadas, de a poquito. La advertencia de Deuteronomio 28, ¿cierto?, dice con respecto a un exilio esparcido, que fue la destrucción de Jerusalén y el templo, el año 70, a un exilio esparcido por el mundo entero, se ha cumplido de forma literal en los últimos 19 siglos. O sea, hemos estado leyendo profecías que hablan de que el pueblo de Israel va a ser esparcido, y así fue. O sea, entiendan un poco la perspectiva histórica. Año 70 al año 1948, ¿cuánto tiempo pasó? ¿1870 años? 1870 años transcurrieron desde que el pueblo de Israel no volvió a juntarse en su tierra. ¿Entienden lo que es eso, no? ¿Me captan un poco? 1870 años, no estamos hablando de 100 años, 200 años. 1870 años. ¿Por qué de pronto este deseo del pueblo de Israel de juntarse? ¿Vendrá de ellos realmente? Dios está moviendo estas cosas para que así sea. Pero cuando tú entiendes lo que está diciendo Dios aquí, es potente. Y pondré tendones, ¿cierto? Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Sí? Sigamos después, sigue diciendo lo mismo. Versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sí? Después el versículo 12 más abajo dice, no, versículo 11, importante, el 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Te fijas? Así se veía el pueblo de Israel a sí mismo. Así se ven ellos, como un pueblo destruido. Por las persecuciones, porque no tenían, ¿cierto? Por tantas cosas. Todos, pero la gran mayoría no reconoció a Jesús como su Señor. No vieron claramente las señales y prodigios que Jesús hacía, aunque eran tan evidentes, y aún así no le creyeron. ¿Cierto? El corazón del pueblo de Israel estaba duro. Y dice el versículo 14, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, ¿cierto? Versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo hablé, que yo Jehová hablé, y lo hice. ¿Qué simbolizan los huesos secos? A la nación de Israel, pero que se vuelve a reunir. Así como los huesos se empezaron a juntar, se empezó a juntar el pueblo de Israel. Y el cementerio, ¿qué es lo que ilustra? El regreso o retorno del pueblo, la restauración, primero la restauración física, primero son cadáveres que se separan, y luego la regeneración, o sea, que el Señor pone un aliento espiritual dentro de ellos. O sea, la segunda señal, que es cuando ellos vuelven en fe. ¿Captan? Eso es lo que está diciendo el relato. Que en la segunda reunión ellos volverían en fe. Primero va a haber una restauración física, ¿cierto? Y luego una regeneración espiritual. Ahora, en el segundo punto dice, luego Ezequiel presencia la regeneración espiritual de Israel cuando el aliento del Espíritu le da vida a la nación muerta, ¿cierto? Esto no se va a producir antes que regrese el Mesías. Antes que regrese el Mesías no va a pasar esto. ¿Cuándo va a llegar el Mesías? Cuando terminen los 7 años. La tribulación. El milenio empieza cuando viene Jesucristo. Y antes de Jesús, ¿qué es lo que está? La gran tribulación. La gran tribulación. Muchos datos históricos yo los puse, pero ya cosas de acá ya las he dicho. ¿Sí? Ya sabemos que en el año 48, ¿cierto? Terminó el control británico de Palestina. Las Naciones Unidas se aprobó, ¿cierto?, un hogar nacional para ellos. Sin embargo, solamente había un 6% del pueblo de Israel de aquel entonces en Tierra Santa. El 6%.
En el año 2001, o sea, hace 10 años atrás, ya estaba el 38%. No es poco, miren. No es el 50%, pero para allá va. Casi la mitad de todo el pueblo que está en el mundo está ahí. Dirán, pero bueno, es el 50%. Pero piensen cuántos chilenos están fuera de Chile en este momento. Se dan cuenta que hagan la relación y se dan cuenta que son muchos los judíos que están viviendo en este momento en Israel. Pensemos que hace 100 años atrás no había casi nadie. Muy pocos. Bueno, ustedes están leyendo las cifras en la pantalla, así que no las vamos a leer, ¿ya? ¿Se fijaron ustedes que en su plan profético dice una semana? 7 años, una semana. Lo que pasa es que en profecía, una semana no es una semana de 7 días, sino que es una semana de 7 años. ¿Ya? Por eso que Daniel habla de las 70 semanas. Entonces son 70 semanas de 7 años cada una. O sea, son 490 años. Dice el versículo 27, y por otra semana, yo le puse entre corchetes eso para aclararlo un poco, ¿ya? Y por otra semana, o sea, 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿se acuerdan que les comenté? A la mitad de la semana, esa semana que estamos nombrando aquí en la línea de tiempo, o sea, los 3,5 años, eso se conoce como la gran tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recuerden que estos 7 años se dividen entonces en 3,5 primero y 3,5 después. No sé por qué, si ya lo mismo, ¿no son 7 años? No, porque los 3,5 años iniciales son años en que ya va a estar el anticristo y son años de bonanza para el pueblo de Israel. Supuestamente hay una paz en el mundo que él está proyectando, el anticristo, para engañar al pueblo de Israel. Y cuando terminan esos 3 años y medio, empieza lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Por qué se llama así? Porque el pueblo de Israel empieza a ser masacrado, perseguido, destruido, ¿me entienden? O sea, hay 3,5 años iniciales, como dice acá, confirmará el pacto con muchos, periodo de paz. Y después dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, persecución. El sacrificio y la ofrenda, o sea, el culto del judaísmo, el culto al Dios de Israel. ¿Qué dice más abajo? Que el periodo de la tribulación, que son estos 7 años, comienza cuando se firma un pacto entre el anticristo y los líderes de Israel. O sea, los líderes de Israel no van a decir, oye, este es el anticristo, firmemos un pacto con él. No, ellos no saben qué es el anticristo. ¿Sí? No tienen idea. Van a firmar un pacto con él, ¿no? Y ya vamos a ver que el anticristo va a ser una persona que va a tener un poder pero impresionante en el mundo, ¿no? Como gobernante. Así como los emperadores romanos de la antigüedad tenían poder sobre todo el mundo antiguo, ¿sí? ¿Me encanta? Ese poder, pero hoy en día mayor aún con toda la tecnología que tenemos. ¿Eso qué presupone, por lo tanto? Si van a haber líderes que van a firmar ese pacto con el anticristo, que el Estado de Israel o el Estado judío ya tiene que estar formado antes de que venga el anticristo. ¿Está formado el Estado de Israel? Sí, desde el año 48. O sea, ya son ¿cuántos? 62 años ya. ¿Estoy bien? 50, 52, 62. Va para los 63. Está viejito ya el Estado de Israel, ¿eh? No, es un Estado joven, 63 años. El pueblo judío, dice más abajo en rojo, está organizado en un Estado político, efectivamente. ¿Eso hace posible el pacto de paz de Daniel 9:27? Sí. ¿Y el comienzo de la tribulación por vez primera desde el 70 después de Cristo? Sí. Para allá va la cosa. Yo le estoy dando las señales y las indicaciones de que la profecía se está cumpliendo y que el anticristo ya viene. Hay varias cosas que se están produciendo. ¿Se están moviendo los países limítrofes de Israel para atacarlo? Sí. Irán no está todo el tiempo amenazando con bombas atómicas, que le van a mandar unos misiles. Irak también tiene sus cosas ahí, ahora está bajo control norteamericano, pero antes de eso, ¿cómo estaba Irak? Dice, bueno, les repetí el mismo versículo de Daniel, dice, Dios usará esos tiempos de un horror sin paralelo, que se conoce como la gran tribulación, para llevar a muchos judíos a creer en el Señor. ¿En quién? En Jesucristo. El pueblo de Israel durante la tribulación será esparcido sobre la faz de la tierra. O sea, que va a volver a ocurrir eso. Ellos van a estar volviendo a su tierra, pero va a llegar el periodo de la tribulación y van a ser esparcidos de nuevo porque el anticristo los va a perseguir y matar. ¿Sí? El anticristo los perseguirá sin compasión.
Dice que al final de la tribulación, o sea, de los 7 años, entonces, ¿cómo era? Periodo de la iglesia, viene el rapto de la iglesia o arrebatamiento, los 7 años que se conocen como la tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio. ¿Sí? ¿Me siguen? La línea de tiempo tienen que tenerla clara, ¿no? Porque yo digo tribulación, tienen que saber ubicarse de dónde estamos hablando. Pero es fácil, ¿no es cierto? Es fácil, todos se acuerdan. Después dice, al final de la tribulación, o sea, al final de los 7 años, Jesús regresará del cielo para acabar con el anticristo y sus ejércitos. Eso se conoce como el Armagedón. Y eso es un lugar físico en Israel, ¿eh? Es un valle, es un lugar ahí. A llegar los tanques, los todos, y todos se la juntan de pelear. Dice que gobernará con su Mesías 1000 años el pueblo de Israel. Todas las profecías de la posesión total y bendición de Israel serán cumplidas. Claro, porque el Señor le prometió a su pueblo que les daría una tierra, ¿cierto? Que es la tierra de Israel, es para ellos, es suya. Se la prometió a Abraham. Recuerden que Abraham es padre de naciones, así que él también es padre de los gentiles, así que también para nosotros no hay promesas. Pero estamos hablando ahora solamente de Israel, ¿me captan? Solamente Israel. Bueno, ahí tenemos la línea de tiempo en otra versión, ¿eh? Un poquito más colorinche. Está la crucifixión, la ven claramente, ¿cierto? Ahí no sé si logran ver mi flechita ahí. Crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Después viene viene la edad de la iglesia. Después viene el arrebatamiento, rapto. Arriba dice la casa de Dios, o sea, van a subir, ¿cierto?, al cielo los que serán arrebatados en una primera instancia, otros se van a quedar. Esos que se queden van a pasar por el periodo de la tribulación. O sea, va a ser un periodo difícil. O sea, esto va a ser para judíos y gentiles, ¿eh? Para los cristianos también. Sean judíos mesiánicos o cristianos gentiles. Después viene la tribulación, ahí están separados los 3,5 años, la gran tribulación, ¿cierto? Esta es la semana 70 de Daniel, que es la que falta. Es la semana que falta. ¿Dónde están los 490 años anteriores que terminaron en Cristo? Ahí se cumplió. Transcurridos 490 años, vendría el Mesías. Se cumplió. Ha pasado, ¿cuánto? 2000 años desde que Jesús vino y ahora se va a cumplir la semana número 70. Se cumplieron 69 semanas, falta una. La segunda venida, dice acá, retorno de Cristo, y después viene el milenio. Bueno, vamos a pasar a otra presentación ahora. Ya hemos visto la primera señal. Así como las Torres Gemelas pasaron a ser el punto cero en Nueva York, ¿cierto?, después que fueron derribadas. Ese es un paralelo que podemos hacer nosotros. ¿Me captan? Año 2001, 11 de septiembre, destrucción de las Torres Gemelas. Año cero, o punto cero, no sé cómo le llaman ellos a zona cero. Zona cero. Bueno, así como esa es la zona cero para Estados Unidos, para los judíos y para todos nosotros que somos hijos de Dios y creemos en la profecía bíblica, Jerusalén es la zona cero para nosotros. La Biblia dice que Jerusalén será el suelo cero. En los mapas antiguos, Jerusalén era situada en el centro. Era por lo tanto el centro geográfico de la actividad humana. Leamos Zacarías 9:9. Hay capítulos del 9 al 11 del profeta Zacarías que contienen profecías de la primera venida del Mesías y su rechazo. La primera venida, cuando vino Jesús al mundo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Así no fue como entró Jesús a Jerusalén? Antes de que lo mataran, por supuesto, ¿no? Entró en un asno. Después Zacarías 11, del 2 al 13, dice: y les dije, si os parece bien darme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Judas Iscariote. ¿Ya? Eso fue lo que le pagaron a él por vender a Cristo. Dice: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. O sea, está diciendo, por tan poco me vendieron. ¿No? Eso es lo que está diciendo Dios acá. El segundo mensaje de Zacarías, que se encuentra entre los capítulos 12 a 14, se centra en la segunda venida del Mesías. O sea, vimos los capítulos anteriores que eran de la primera,
Y en estos capítulos hablan de la segunda venida. Zacarías dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, y en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Ya? Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Armagedón. Y los que se metan ese día con el pueblo de Israel les va a ir mal. Les va a ir mal. Eso es lo que está diciendo el profeta Zacarías. A medida que se acercan los tiempos finales, debemos esperar que las tensiones entre Israel y las naciones vayan en aumento. Y es así. Cada día están peores las relaciones. No con todos los países. Israel tiene sus aliados, pero con las naciones árabes, y sobre todo las musulmanas, además del tema árabe, palestino, hay que sumar el tema religioso. Está cada día peor. Todo es una paz, así como una calma que es por encima, ¿no? Todo por encima, pero por debajo hay una tormenta. ¿Qué dice la Biblia? Que en los últimos tiempos Israel y Jerusalén dominarán la atención del mundo entero. Será centro de controversias y conflictos internacionales. En todas las conversaciones de paz el tema es Jerusalén. Y Jerusalén es una ciudad chiquitita, ¿sí? Chiquitita, pequeñita. Yo no conozco Ciudad de México, pero me han dicho que es gigantesca. Las mega ciudades modernas. Jerusalén es una ciudad chica. Dice que el proceso de paz se destaca continuamente al llegar a la cuestión de Jerusalén y al monte del templo. Ustedes saben que los judíos no pueden subir a la explanada donde está la mezquita de la roca. Ellos no pueden subir ahí. Es como que están separados por zonas la ciudad. Aquí tú puedes pasar y acá no. Eso entiendo yo. Eso me han dicho los que han ido a Jerusalén, que no pueden pasar los judíos. De hecho, el guía que los llevaba no podía subir con ellos. ¿Por qué Jerusalén se encuentra en el centro de la tormenta? ¿Por qué será? En gran medida por esto. Dos religiones la reclaman: el Islam y el judaísmo. El Islam reclama Jerusalén porque ellos dicen que cuando el Islam empezó a tener una expansión fuerte, ¿cierto? El Islam se funda aproximadamente ¿cuándo? Siglo VII después de Cristo, ¿cierto? Ellos empezaron a tener una expansión tremenda y conquistaron Jerusalén. Y según ellos, los musulmanes dicen que toda tierra que ha sido conquistada por ellos es para siempre. Así que, ¿se entienden? La tienen de por vida. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen su tercera mezquita de importancia en la explanada. La explanada es esa superficie plana donde estaba ubicado el templo de Jerusalén antaño, que hoy ya no está. Y que ahora se ubica más o menos en el mismo lugar, el Domo de la Roca, que es una mezquita muy bonita con una cúpula arriba, o domo, dicen. Y los musulmanes dicen que eso le pertenece a ellos. Todo esto tiene una explicación más que política, económica, todo lo que ustedes quieran, tiene una explicación sobrenatural. Esto va más allá del entendimiento de las relaciones políticas o militares, en términos de intereses creados. Es un tema de Dios. Dios está controlando toda esta situación. La gran teoría es que Jerusalén significa posesión de paz, sin embargo ha sido una de las ciudades más convulsionadas a lo largo de los siglos. Ahí han pasado una cantidad de civilizaciones. Las cruzadas, ¿recuerdan los europeos cuántas cruzadas hicieron para recuperar Jerusalén? No sé cuántas fueron, como 12. 12 cruzadas y cada vez le iba peor. Para los judíos, Jerusalén es el corazón espiritual de su religión. Miren, algunos de los puntos los vamos a ver, no todos, por amor al tiempo. Primero, Dios llamó a Abraham para que le ofreciera Isaac en el monte Moria. El monte Moria es donde está esta explanada construida actualmente. Ahí, donde está el domo de la roca, ahí, ese es el monte Moria. Ahí iba a sacrificar a Abraham a su hijo. Ahí mismo. En ese mismo lugar, ¿cierto? Dios lo escogió ¿para qué? Para que Israel lo adoraran. Israel y David convirtió a Jerusalén en una capital. David compró esas tierras. Salomón construyó el templo, ahí mismo en el monte Moria. Después de la destrucción del templo en el año 70, perdón, no en el año 70, durante la destrucción de, eso fue el 586 me parece antes de Cristo, cuando Babilonia, ¿cierto?, conquista Jerusalén, destruye la ciudad, los muros y el templo, y el pueblo sufre un exilio de 70 años.
Ellos cuando vuelven con Nehemías y Esdras, ¿cierto?, reconstruyen la ciudad y el templo. Es el famoso segundo templo que después fue perfeccionado por Herodes, ¿cierto?, que prácticamente demolió ese segundo templo y hizo un mega proyecto que fue el que finalmente se destruyó en el año 70 después de Cristo, ¿ya? Sin embargo, cuando los judíos se transformaron en nación en el año 48, volvieron a nombrar a Jerusalén como su capital. Zacarías 14 del 2 y 4 dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Escuchen bien, dice que Él, Dios, va a reunir a todas las naciones para combatir a Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Monte Moria, al frente está el otro monte que es el monte de los olivos. Hay un valle abajo, una depresión geográfica, ¿cierto? O sea, aquí está el templo arriba, hay un descendimiento de la montaña, un valle, sube, monte de los olivos, está al frente. Todas esas fotos que ustedes ven, incluyendo la que está ahí, de fondo, que es la típica foto de Jerusalén, está tomada del monte de los olivos, la mayoría de esas fotos. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, o sea, el monte se va a abrir en dos, así, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy, muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y es más, dice que por ahí va a pasar el Hijo de Dios. Entre esa montaña que se abre, va a cruzar Jesucristo. Y la puerta que está justo en la muralla se va a abrir. Esa puerta que está cerrada, la puerta dorada, está clausurada esa puerta en la muralla de Jerusalén. Se va a abrir y por ahí va a entrar Jesús. ¿No lo creen? ¿Saben que esa puerta nadie la puede abrir? Pónganle una bomba, no la pueden abrir. No la pueden abrir. Por eso nunca la han abierto. Jesús regresará al monte de los olivos, desde el cual se contempla todo el monte del templo, ¿cierto? Desde allí aniquilará a los ejércitos que serán reunidos en Armagedón. O sea, cuando se abra el monte de los olivos y pase el Mesías, va a aniquilar a todos los enemigos de Israel. Ese se llama Armagedón. ¿Ya? Todos aquellos que trataron de destruir la ciudad de Jerusalén y acabar con el pueblo judío. Bueno, esto lo puse de nuevo, pero no es necesario. Era solamente por si se les olvidaba algún punto, pero tienen clara la línea, ¿no es cierto? Ahora sí se les quedó clarito. Ya, qué bueno. Sí, fácil. Dice, perdón, el tema: Unión Europea, reunificación del Imperio Romano. El Imperio cayó el año 476 después de Cristo. El Imperio Romano. Ese año cayó. Siglo V después de Cristo. O sea, hace 1500 años. Hace 1500 años el Imperio Romano cayó. Dios puede predecir el futuro. ¿Creen en eso ustedes? Ustedes dicen, pero qué obvio, ¿cómo no lo va a poder hacer? ¿Pero lo creen ustedes? Porque una cosa es que uno lo sabe aquí y otra que tú lo creas. ¿Lo crees? Si no lo creen, están perdiendo su tiempo. Este tema va a ser un tema intelectual para ustedes. La carta no es un tema de literatura, pero no les va a tocar lo importante. O sea, que ustedes se dispongan para recibir al Señor cuando venga. O sea, que estemos con un corazón arrepentido, un corazón santo, que nos vayamos preparando. Si esa es la idea de todo esto, la idea no es estar así esperando la película, sino que es preparar el corazón. Esa es la idea. Por eso que tenemos que amar al pueblo de Israel también, porque el Señor tiene un tiempo especial para ellos. Dios puede predecir el futuro, lo ofrece como demostración irrefutable que Él es el Dios verdadero. En Isaías 46 dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Qué importante que Dios haga estas declaraciones de sí mismo, ¿no es cierto? Que igual nos esté recordando siempre quién es Él, porque a veces se nos olvida a nosotros. Dice que yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, el Señor no nos ha ocultado estas cosas, sino que Él las está revelando en el mensaje profético, ¿cierto? Con clave muchas veces y a veces bastante de forma muy evidente. Que anuncio por lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
A ver, el profeta Daniel, ¿dónde vivió? ¿En Israel? Babilonia. No, claro, vivió en Babilonia. O sea, vivió entre los gentiles. Y Babilonia, en los tiempos en que Daniel fue deportado con su pueblo, ¿se acuerdan? Fueron deportados 586 a.C. Eso es un año referencial. Hay distintas deportaciones, y esa es una de las varias. Esa es una de las más conocidas. El profeta Daniel escribió su profecía entre los años 550 a 530, durante el exilio de los 70 años que sufrieron los judíos en Babilonia. En el capítulo 2 y 7 del libro de Daniel les dio una visión general del transcurso de la historia mundial. Que el reino llegaría a Israel. ¿Qué reino? No el reino humano, el reino de Dios. Jesús nos dijo que Él venía a anunciar el reino de Dios, el reino de los cielos, la venida del reino. Eso fue lo que vino a anunciar Jesús. Que el reino llegaría a Israel y que Él cumpliría su palabra. Jesús anunció ese reino cuando vino. Indistintamente dicen reino de Dios, reino de los cielos, ¿ya? Dependiendo del evangelio que toquemos. Los tiempos de los gentiles. A ver, antes de ello, 4 grandes imperios mundiales dominarían sobre Israel sucesivamente. ¿Cuáles son estos 4 imperios? Babilonia, Medo-Persia, o sea, Media y Persia, si quieren, da igual, ¿ya? Grecia y Roma. Ahí tienen al profeta Daniel soñando, teniendo sus visiones, y están los cuatro animales, ¿cierto? A ver, ven, no sé si ven la tablita, sí, ahora sí se ve claro. ¿Todavía no se ve para allá? Ah, bueno. Es que para María y ese fondo, digo, se vería, pero... Dice imperio mundial, dice en el Daniel capítulo 2, ¿qué aparece con respecto a ese imperio? ¿Cómo está descrito? Y en Daniel capítulo 7 la otra descripción. En Babilonia aparece una figura humana como esa que ustedes ven al lado izquierdo, que es una estatua gigante que tiene una cabeza de oro. Después tiene pecho y brazos de plata. Medo-Persia, ¿cierto?, como un oso, Grecia como un leopardo y Roma como una bestia terrible. Son esas mismas figuras que ustedes ven ahí, ese mono ahí con cara como de lagarto que sale. Y en la otra figura anterior también salía algo parecido, ¿se acuerdan? Ahí, en el sueño. Ahí aparece un bicho bien feo. Es que esta es una ilustración como más antigua, ¿cierto? Bueno, la tabla comparativa entre las dos visiones de Daniel, ¿cierto? La gran estatua compuesta de 4 metales y el capítulo 7, 4 grandes bestias salvajes. Miren, Roma tiene una excepción, es el último de los 4 imperios, pero es diferente a los otros 3 que fueron sucediéndose. Un imperio fue desapareciendo a medida que aparecía el otro, o sea, un imperio subyugaba al anterior, pero el imperio romano no desapareció completamente. ¿Qué le ocurre a Roma? Roma se destruye como imperio, pero se fracciona, se divide en naciones, que son los actuales países que ustedes conocen como Alemania, Francia, Italia, etc. Antes fueron, por supuesto, monarquías, pasaron por varios, ¿cierto?, reinos, etc., ducados y principados. Como sea, hoy la mayoría son repúblicas. Entonces, dice que Roma posee un rasgo único en ambos capítulos de Daniel, ¿cierto? Dice que el imperio romano es simbolizado por las piernas de hierro y los pies con 10 dedos de hierro mezclado con arcilla. En Daniel 7 aparece como una bestia con 10 cuernos. ¿Ya? Tiene 10 cuernos. Eso significa que Roma todavía no ha terminado de existir. O sea que el imperio romano realmente no ha dejado de existir. Se transformó en otra cosa solamente. O sea, como el imperio romano antiguo de aquel entonces, claro, ya no es tal esa organización que tuvo, pero no ha desaparecido, se transformó en otra cosa. ¿En agua? La primera fase de Roma, ¿cierto?, se va a producir después de que cayó el imperio griego, todo lo que es Alejandro Magno, ¿cierto?, que se divide después su imperio en sus 4 generales, después esos 4 imperios también desaparecen. ¿Cuándo dominó Roma? Entre el año 100 a.C. y el 476 después de Cristo. ¿Estoy muy pasado? Me queda poco. Ya, me queda poquito. La segunda fase, según Daniel, será antes de la segunda venida del Señor, ¿ya? O sea que cuando se conforme nuevamente el Imperio Romano, o sea, cuando la comunidad europea se forme nuevamente, se junten, ya se juntaron. Ya. La Unión Europea ya existe. El nuevo Imperio Romano está de vuelta. Ustedes no lo ven así, pero eso es.
Piensen que las naciones europeas durante siglos lucharon unas contra otras. Hicieron alianzas, nunca fueron un solo continente. Siempre estuvieron divididos. Pero ahora, hace muy poco, se juntan. Tienen una misma moneda, ¿cierto? Todo común. Todo, los pasaportes, todo. Esta fase tomará la forma de una coalición o confederación de 10 naciones abarcando el mismo territorio geográfico que la fase primera del imperio. Tengo entendido que la primera Unión Europea fue formada, por 10 naciones. En la página 7 Sí, por eso también lo tengo acá. A ver, página 7. Por 6 naciones. Sí, listas separadas por año. Yo también lo tengo acá. Miren, del año 476 después de Cristo hasta el día de hoy, Roma, ¿cierto? Hay un imperio mundial que es Roma, el Roma histórico, el Roma del año 476 hacia atrás, ¿cierto? Piernas de hierro y bestia terrible. Daniel 2, Daniel 7. La Roma futura, que es la de hoy, los 10 dedos de los pies. O sea, el pie se divide en 10, ¿sí? O los 10 cuernos. Roma no fue reemplazado por otro imperio como los anteriores, ¿cierto? Sino que el mismo centro del imperio fue conquistado y dividido en otros, en fracciones, que terminaron en las naciones actuales. Napoleón, Hitler y otros conquistadores trataron de reunificar el imperio. Carlos V, ¿recuerdan Carlos V? El imperio romano germánico, ¿se acuerdan? También fue una idea de reunificar el imperio romano, pero no lo logró. El mercado común europeo, durante siglos las naciones europeas han luchado entre sí, ¿cierto? Pero después de 1600 años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, han vuelto a reunirse en el mercado común europeo. Están en un estado pacífico aparentemente. Todo eso está profetizado, que vendrán tiempos de paz. O sea, todo esto está de acuerdo a la profecía.